No, esto no es parte de la clase, pero se dio por el momento. Y yo digo, uy, he vivido grandes, grandes momentos al lado de cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por esta noche, definitivamente. Tal vez para algunos es cansado, ¿verdad? Hoy ha sido un día de mucho sol, mucho calor y muchas presas por todo lado, pero gracias a Dios llegamos con bien, tenemos salud y, y hemos aprovechado este tiempo para orar, ¿verdad? Unos por otros. Deseáramos que obviamente estuviera toda la congregación acá, ¿verdad? Toda la hermandad. Y oremos, llevémonos esa petición, por decirlo así, en nuestro corazón. Oremos por los hermanos que no están. Tal vez algunos sí pueden y no vienen. Hay otros que tal vez sí definitivamente no pueden por su trabajo. Oremos que Dios siga obrando, ¿verdad? En nuestros corazones a través de su palabra para seguir buscando las cosas de arriba. Hoy vamos a estudiar un tema muy lindo, hermanos, que de hecho en toda la preparación de este tema es un tema que a través de lo que he podido estudiar, ¿verdad? Y soy llorón y me ha hecho llorar mucho, ¿verdad? Por el tema, a pesar de que el tema de hoy es la justificación, a pesar de que esto es un tema, es serio, un tema legal, doctrinal, que utilizó el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, es un tema que, dice, a uno no le toca el corazón, ¿verdad? De su significado, de lo que recibimos, de lo que nos espera. Yo no sé qué más o qué lo puede mover más a uno. Y me ha hecho valorar más la preparación de esta clase, lo que tengo y obviamente cuidar. Tengo que hacer más, tengo que trabajar más, tengo que cuidar más para mantener esa paz con Dios, ¿verdad? Y vamos a estudiar un poquito eso acerca de la justificación, de cómo uno qué es la justificación, cómo nosotros obtenemos la justificación, cuáles son los beneficios de la justificación, cuál es la condición de una persona, ¿verdad? Que no ha sido justificada y por eso es que obviamente, uno se emociona, ¿verdad? Las emociones espiritualmente hablando son tocadas a través de la palabra para valorar, ¿verdad? Dónde yo estoy. Y ese es el fin. O sea, ¿por qué estudiar hoy? Si usted me dice, bueno, ¿por qué estudiar esta clase hoy? Ese es el fin. El fin es entender en el lugar que estamos, la justificación que hemos nosotros recibido para llevar una vida en armonía con Dios, una vida cuidando esa paz que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y seguir fervientemente trabajando para el Señor. El hombre de una edad responsable, ¿verdad? Recuerde en Génesis capítulo 8, versículo 21, cae de la gracia porque, ¿por qué? Bueno, cae de la gracia porque comete infracción delante de Dios, infringe la ley, practicábamos la ilegalidad en cuanto a todos nosotros que estamos aquí, porque no somos practicantes de la ilegalidad, o sea, del pecado. El hombre desde la juventud cae en ese lugar, ¿verdad? Separado de Dios, bajo la ira de Dios, y entendiendo que al haber caído de la gracia de Dios, de haber practicado la ilegalidad, no podemos nosotros como seres humanos borrar, ¿verdad?, de ese pecado por nuestra propia cuenta. Hemos infringido la ley de Dios y por lo tanto Él nos enseña a través de su palabra cómo es que
es borrado el pecado de nuestra vida. Y el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a la iglesia en Roma, él lo que trata a grandes rasgos en estos 16 capítulos, 433 versículos, es cómo el hombre es hecho justo delante de Dios, cómo el hombre es justificado delante de Él. Y hay muchos propósitos que leyendo esta carta usted los puede sacar. Pablo en Romanos capítulo 1, él les anuncia su visita, él quiere explicarles acerca de la redención que hay en Cristo, quiere corregir problemas también en cuanto a los judíos, su manera de pensar, de vivir, cómo ellos pensaban que el hombre era justificado bajo la ley. Entonces él corrige ese tema, también corrige la manera del pensar del gentil. Asimismo, él lo que busca es confirmar esa fe en los hermanos y también tener fruto entre ellos, entendiendo que él es ministro, él fue hecho ministro de Dios, predicador hacia los gentiles, ¿verdad? Según Romanos 15, versículos 15 y 16. Entonces él quiere tener un fruto, o sea, voy a ir a predicar y el fruto es ver almas, ¿verdad? Arrepintiéndose, cambiando. Y bueno, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia con ese fin o con ese propósito. Y cuando el hombre ha caído de la gracia de Dios, ha infringido la ley de Dios, en Romanos capítulo 3 vimos cómo todos han pecado, ¿verdad? Judíos y gentiles han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es importante entender esto, ¿verdad? Vamos a ver, como lo mencioné anteriormente, qué es la justificación, cuál es la condición de una persona que no ha sido justificada. Y vamos a seguir en ese proceso. Así que solamente vamos a estar basados en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Y en todo el contexto de la carta. Trataré de no citar textos de otro lado y solamente enfocándonos en este contexto, ¿verdad? Y específicamente en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, leemos este verbo, justificados, el léxico Laonira define este verbo como el hacer acepto o el declarar justo. El léxico Laonira nos dice que es el acto de absolver a alguien de una transgresión. Y dice que en varios idiomas el proceso de la absolución, ¿verdad? O del quitar esa culpa, toma una declaración directa. Esto es como decirle: ya usted no es culpable, ya usted no tiene pecado, el pecado ya no está sobre su cabeza. Básicamente eso es lo que significa este verbo justificación. Y eso no significa, ¿verdad? Al decirle a alguien: ya usted no tiene pecado, no significa que nadie pecó, ¿verdad? Es que alguien recibió ese castigo por el pecado. Recuerde que el pecado siempre tiene un precio. Alguien tiene que pagar por esta acción de ilegalidad que se cometió. Y el que pagó fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo por mis pecados, por nuestros pecados. Por eso mismo es que la justificación conecta directamente con el sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo no hay justificación de nuestras almas, justificación de nuestras transgresiones delante de Dios. Obviamente usted ha visto cómo las personas piensan y saben del sacrificio de Cristo, saben lo duro
que él la pasó, las humillaciones, que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, el maltrato, el desprecio, el menosprecio, el oprobio que él recibió, y ya piensan que pues ya por saber eso ya fueron justificados delante de Dios. Por eso es que mencioné que básicamente así a grandes rasgos vamos a ver cómo es que una persona es justificada delante de Dios. No por saber esto se pretende, o de parte de Dios ya esperamos que somos justificados. Alguien tenía que pagar por ese pecado, y el que pagó fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Romanos 3:25 dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así como Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo, hermanos, ahora que es una frase, pase adelante, mi hermana, pase adelante, está su casa, está su familia, y gracias a Dios que pudo llegar con bien. Aquí vimos que hay demasiado tráfico aquí en San José, y de camino yo sé que es difícil, pero gracias a Dios que usted pudo llegar con bien, y a su esposito, ¿verdad?, que la trajo. Así que no se sienta mal, hermano, no se sienta mal, gracias a Dios que llegó, y admiro lo que hizo. Otro tal vez en medio de eso dice, no, hay mucha presa y me devuelvo, ¿verdad? Como le decía la semana anterior, yo muchas veces, yo decía, aunque sea a abrazarlos y decirles chao, o aunque sea la última oración, así llegaba. Y Dios va acomodando siempre todo. Estamos estudiando un tema muy bonito, hermana, que es la justificación, y estamos basados en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 5, versículo 1, para que apenas usted pueda, ponga su Biblia, y ahí está. Este es el tema de la clase, la justificación. La justificación, y decía que la justificación es el acto en el cual Dios declara al hombre justo, lo absuelve de sus pecados y anula ese castigo que estaba sobre aquel que infringió la ley de Dios. El acto en el cual Dios declara al hombre justo, lo absuelve de pecado y anula el castigo, justificación. Y Romanos capítulo 5, versículo 1, ahí estamos, justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando vemos ese verbo, hermanos, este verbo es... obviamente al decir verbo estamos diciendo esta la acción de la oración, pero el tiempo verbal, hermanos, nos enseña a nosotros, o la gramática nos enseña varias cosas. Número uno, está en un tiempo aoristo. ¿Qué quiere decir un tiempo aoristo? Es una acción que se realizó en el pasado, en el presente o en el futuro, de una vez por todas, sin referencia a su continuidad. Y la voz en el idioma original, que es el griego, está en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? Que al sujeto le hacen la acción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo como persona no me puedo justificar por mí mismo. Alguien más tiene que hacer la justificación. Alguien más me tiene que absolver. Yo no puedo absolverme de esa transgresión que yo he cometido. Eso nos enseña solamente la gramática, hermanos.
de este texto. Por eso es que la justificación, es este acto en el cual Dios declara al hombre justo, lo absuelve de sus culpas y anula ese castigo, no es una obra que nace en mi mente, no es una acción que yo pueda realizar, sino es una acción que alguien más tiene que hacer por mí. Y esa acción, quien la hace es Dios. Dios es el que justifica al hombre. La justificación es una obra de Dios para con la humanidad. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados, vea, gratuitamente, vea cómo esta palabra, ¿verdad? Dice que la justificación es gratuita, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Vea que la obra es de Dios. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Recuerde que la paciencia es aguante, resista. Dios resistiéndose ante las infracciones de la ley nuestra delante de su presencia, Él aguantando, soportando, ¿verdad?, el menosprecio nuestro a causa de decisiones y acciones, o sea, pecado continuamente. Dice, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la obra de Dios. Y vamos a ver dónde es que es reflejada la justicia de Dios. El hombre busca la justicia, por ejemplo, alguien perdió una finca o perdió un carro y dice, yo estoy esperando la justicia. La justicia de Dios es grande, ¿verdad? Y como seres humanos, algunos, ¿verdad?, tendemos a querer poner la justicia en las cosas que perecen. Una propiedad se pierde, un carro se pierde, hasta nuestros cuerpos, ¿verdad? Hablando físicamente, hablando, vamos a morir. Nuestra alma vivirá eternamente con el Señor, pero nosotros ponemos la mira en la justicia de Dios, relacionamos la justicia de Dios a las cosas de este mundo, que no hayan guerras, que no haya esto. Queremos vivir en tranquilidad en este mundo, pero ¿dónde es que Dios refleja su justicia? Y Pablo lo dice aquí, manifestar su justicia a causa, dice, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, Dios, el acto de la justificación es una obra de Dios, porque Dios es el que declara al hombre justo. Dios es el que perdona a nosotros nuestros pecados. Dios es el que limpia nuestros pecados. Dios es el que ha otorgado su gracia, y por lo tanto el hombre, nosotros como seres humanos, no nos podemos justificar. Dios es quien nos justifica. ¿E iba a decir algo, hermana? Sí, quería poner un ejemplo de una reflexión que vi hace unos días, de cómo explicar cómo funciona esto de la justificación y la gracia, ¿verdad? Y era una historia ficticia de un rey cuya hija había infringido la ley. Ajá. En su reino. Y entonces el pueblo empezó a cuestionarse, ¿verdad?, que cómo ese rey iba a mostrar amor, pero a la vez justicia por su hija. Entonces el rey determinó que la persona que era culpable por los robos que la hija estaba haciendo tenía que morir. Pero entonces él se quedó analizando y pensando, decía, ¿cómo puedo mostrar amor y justicia a la vez? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Determinó, sí, el culpable debe morir. Y esa fue la sentencia. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se puso en el lugar de su hija. Y murió por ella. Entonces, así es como se debe explicar. O así lo entendí yo ese día y me pareció
muy impactante. Es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, debíamos de morir. Nosotros estuvimos ahí en la cruz y suelten a Barrabás. Si usted no se pone en ese lugar, nosotros a través de pecar delante de Dios, nosotros desechamos la obra de Dios. Nosotros lo crucificamos, nosotros dimos nuestro voto, nosotros pasamos esa lanza, pero Él, Jesús, llegó y dijo, yo voy a morir por ustedes, ¿verdad? Yo voy a morir por ustedes. Entonces, ese acto, ¿verdad? De amor, ese acto de justicia es el que Dios a nosotros nos demostró por medio de su Hijo. ¿Y cuál es la gracias por su ejemplo para ilustrar y explicar, ¿verdad? Y dar a entender lo que es la justificación. Es algo sumamente importante entender y algo que, como les dije anteriormente, me hace valorar más donde yo estoy, por quién estoy y lo que me espera, ¿verdad? Para la vida eterna, si me mantengo fiel, si me mantengo sirviéndole fiel por su gracia. ¿Cuál es la condición del hombre que no ha sido justificado? Cuando Pablo se dirige a la iglesia en primera instancia, él pone la condición del gentil. Conocían a Dios y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Capítulo 1, Romanos 1:21. Capítulo 2, donde el pueblo judío, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos de Dios. Bueno, Pablo les dice, Romanos 2:24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ellos no vivían conforme a la ley, se gloriaban en Dios, conocían su voluntad, pero no vivían. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nuestras conductas en ocasiones dan lugar para que el nombre de Dios sea blasfemado, porque no vivimos como hijos de Dios, no vivimos como cristianos. Nuestra conducta es importante para Dios. Nuestro testimonio es importante para Dios. Los gentiles decían, somos el pueblo. Pablo les dice, el nombre de Dios es blasfemado por su conducta, por causa de lo que ustedes hacen. Y por eso en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, si usted va a Romanos 3:23, dice, mas cuanto todos han pecado, todos, judíos y gentiles han pecado delante de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el hombre, hermanos, el hombre que no ha sido justificado delante de Dios está dominado por el pecado, ¿verdad? No es que uno está poseído, sino que mis acciones, mis deseos, mis voluntades están en contra completamente de la palabra de Dios. Y obviamente sin justificación no tengo comunión con Dios, estoy bajo la ira divina de Dios. Recuerda Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una persona que no ha sido justificada delante de Dios está bajo la ira de Dios. Dios va a castigar, hermanos, al pecador, porque Él ha puesto todo el medio, Él ha dado todo para absolvernos de esa ira divina, para absolvernos del pecado. Pero Dios no va a dejar al pecador sin castigo. Romanos
1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y ese es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios va a ser, conocen la ley, hablando de la palabra de Dios, la conocen, no viven conforme a ella. Bueno, la palabra que yo les he hablado, ella los va a juzgar a ustedes en el día postrero. Juan 12, versículo 48. La condición del hombre entonces está bajo pecado, está bajo la ira divina, está en enemistad, ¿verdad? Para con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿verdad? Fuimos reconciliados, ya hablando de ese proceso de justificación. Entonces tomen nada más la primera parte. Si no he sido justificado, estoy en enemistad con Dios. Estoy en enemistad con Dios, con el Creador, hermanos. Así se conducen muchos. Y el estar en enemistad con Dios es condenado a muerte. Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Recuerde que yo no me puedo quitar el pecado por mí mismo. Yo tengo que acudir a aquel que quita el pecado del mundo y de la manera que Él ha establecido, cómo lo quita. Y por eso es que cuando uno entiende eso, en la condición que uno está, ¿verdad? O que estábamos hablando, porque todos los que estamos acá reconocemos la sangre de Cristo, hemos tenido contacto con esa sangre de Cristo en el bautismo, ¿verdad? Y esa sangre de Cristo nos continúa limpiando todos los días de nuestra vida, a través de una vida fiel, a través de una vida de confesión, a través de una vida de arrepentimiento, en fin. Tenemos contacto. Entonces dice que la paga del pecado es muerte, hermanos. La condición del hombre que no ha sido justificado está condenado a muerte. Por eso cuando entendemos esto, urgentemente necesitamos la justificación en Cristo para tener paz para con Dios. Y vamos a ver un poquito más de esto y en el siguiente punto, porque ¿por quién? Hay que entender, ya vimos qué es la justificación, cuál es la condición de una persona sin ser justificada. Ahora vamos a ver por quién es la justificación. Y Pablo aquí lo explica muy claramente en Romanos 5:1. ¿Iba a decir algo, Coto? No, nada más quería mencionar, usted leyó de Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se me venía a la mente, mientras usted leía este texto, cómo nosotros muchas veces sentimos ira contra la injusticia también. Por ejemplo, si vemos que alguien agrede a un adulto mayor indefenso, o que un niño es maltratado, o cuando alguien toma los bienes de otros sin considerar cuánto a esa persona le costó conseguirlo, y sentimos un enojo, una falta de armonía contra eso, porque es algo indeseable, algo que es malo desde su fondo, su naturaleza. Ahora, nosotros muchas veces tendemos a reducir esa ira por causa de que también decimos, bueno, es que todos fallamos, bueno, yo también he hecho esto, yo también he hecho lo otro. Y nuestra injusticia con algunas cosas, en cierto punto, llega a generar un grado de tolerancia hacia algunas cosas. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios en el cielo, Él nunca ha hecho nada como eso, ni en su ambiente es normal la injusticia, y cuando Él vuelve a ver su creación, está llena de esto. Y por eso es que la ira de Dios se revela contra todo aquello que obstaculiza la verdad
desde los malos ejemplos, desde las falsas enseñanzas, desde las prácticas que no saben de hacer. Y ahí es donde uno dice, la verdad es que Dios tiene toda la razón de tener esa ira, ese enojo, porque la ira de Dios, al ser una ira santa, es contra aquello que es incorrecto. Ujú. Sí, no es la ira de Dios, no se basa bueno, no es como la ira de algunos hombres, ¿verdad? Que de los hombres, sí, que no se piensa muchas veces lo que se hace y pues se comete una infracción de matar a alguien por matarlo, o sea, alguien, no sé, por cualquier cosa, ¿verdad? Ahora usted ve, hay que tener tanto cuidado, ¿verdad? Como en la calle, tal vez algo pasó ahí y alguien se bajó y nada más lo mató por matarlo. Eso no es la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios es santa. Él nos ha advertido, él hace todo para que aguantando, ¿verdad? La paciencia de Dios aguante, resista hasta que ya va a haber un momento determinado en cuanto Dios actúa, ¿verdad? ¿Iba a decir algo, no? Ok, entonces vamos a ver por quién es la justificación. Romanos capítulo 5, recuerde, es como nuestro texto base. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Pablo, hermanos, escribe esta carta inicia con la obediencia a la fe. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, esta carta inicia con obediencia a la fe y termina con la obediencia a la fe, Romanos 16, 26, pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha de conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Recuerde que la fe, según Romanos capítulo 10, versículo 17, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el oír la palabra de Dios no hace que yo tenga fe, ¿entiende? Sino es cuando yo obedezco la instrucción de Dios. Por eso vea que en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo les dice, yo no me avergüenzo de la fe, no me avergüenzo del evangelio. Recuerde que el evangelio, la palabra de Dios, la doctrina del Señor, los caminos rectos del Señor son sinónimos, o sea, palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Y Pablo en su primer discurso allá en Hechos capítulo 13, que fue su primer sermón, donde él manifestó que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, les explicó claramente y utilizó varios sinónimos para darles a entender que el evangelio, los caminos rectos del Señor, la palabra de Dios, la fe, significan lo mismo. Entonces Pablo les dice, yo no me avergüenzo de la fe, no me avergüenzo del evangelio, que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vea dónde se refleja la justicia de Dios, Romanos 1:17, porque en el evangelio, Romanos 1:17, la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted ve esta palabra por, quiere decir el inicio, el punto de partida. Entonces el evangelio inicia con obediencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros llevemos una vida constante en obediencia. Y así es como inicia. Pablo inicia, les vengo a predicar, vengo para que ustedes tengan fruto, les voy a predicar el evangelio, les voy a predicar la palabra de Dios,
para que ustedes obedezcan el Evangelio donde es reflejado la justicia de Dios y para que ustedes lleven una vida constante en obediencia al Evangelio, a la fe, a los caminos rectos del Señor, esperando a ese momento glorioso cuando nos encontremos con el Señor. Por eso inicia con obediencia a la fe para que lleven una vida en obediencia a la fe. Y esto conecta con el desarrollo, por ejemplo, de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, donde enseña que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Antiguo Testamento, sino por la fe en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 4, 5 nos dice que más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Esto es, su obediencia a la instrucción que Dios le dio, su obediencia, su constancia, su permanencia. Por eso en Romanos capítulo 4 utilizó el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan? Que Abraham recibió una instrucción de Dios y él la creyó, esto es, la obedeció, la puso en práctica y por eso la fe de él fue contada por justicia, porque él obedeció a la instrucción de Dios. ¿Recuerdan el escritor a los hebreos, a los cristianos judíos, allá en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin una instrucción de Dios, nosotros no podíamos agradar a Dios. Pablo les está haciendo ver esto a ellos. Ustedes van a recibir la justificación por la obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia al Evangelio. Y esto es algo sumamente de entender, porque la fe, ¿en qué debe de ser la fe del hombre? La fe del hombre es en lo que Pablo les anunció. ¿Qué fue lo que Pablo les anunció? A ellos. ¿Ah? Sí, pregunta. Y lo que está diciéndole usted, lo que dice Pablo, en realidad, que por medio de la justicia, o la justicia de Dios siempre va a ser revelada por fe y para fe. Ajá, ¿y qué fue lo que Pablo les anunció a ellos? De lo que Pablo no se avergonzó. Exactamente, entonces. ¿Hay algo? Pero bueno, en 1 Corintios 15, aclaraba el Evangelio que subió. Exactamente. Ese es el mensaje que Pablo llevó a la iglesia en Roma. Este es el mensaje que Pablo llevó a la iglesia en Éfeso. Ese mismo mensaje fue el que llevó a los hermanos en Colosas. Es el mismo mensaje que llevó a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Es el mismo mensaje, hermanos. Recuerde que el mismo mensaje va a ser siempre, hermanos, la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es donde está la justicia de Dios, es donde encontramos, pues, la justicia de Dios y a través de la obediencia, obviamente, al Evangelio. En el bautismo es donde tenemos la justificación, la redención, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, usted ve que en Romanos capítulo 6, versículo 17, les dice, ustedes eran esclavos, pero ustedes han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual ustedes fueron entregados. Entonces, ese sistema de Dios, esa forma de doctrina, salva, hermanos, que es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es, la obediencia al Evangelio salva, nos justifica, nos pone en un lugar de privilegio delante de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la fe, estamos hablando
del plan de Dios para la salvación. No es algo que nosotros no sepamos o algo oculto que nosotros no se ha manifestado, sino es algo que el ser humano puede entender, puede razonar y puede tomar una decisión, hermanos. Puede tomar una decisión. Porque lamentablemente, como dice Pablo, les dice, justificados pues por la fe. A veces se pone la fe como algo que no podemos saber, como algo que no vemos, ¿verdad? No, la fe es basado en la evidencia. Y Dios demostró su justicia llevando a Jesucristo a sufrir, a padecer, para demostrarnos su amor y para que viéramos por quién Él nos puede absolver de nuestras culpas, de nuestros pecados. Por eso usted ve que en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, esto es por lo que Pablo les predicó, esa forma de doctrina, y por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe y Jesucristo no son caminos diferentes, hermanos. Es lo mismo, ¿verdad? La fe es en la instrucción de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? El Evangelio, que es lo que salva, el poder de Dios para la salvación, pero a todo aquel que obedece. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora, ¿cómo una persona recibe la justificación? Recuerde que no es solamente decir, uy, sí, yo sé que Jesús, ¿verdad?, sufrió, padeció y pues todos somos hermanos, todos somos comprados con esa sangre. Bueno, ¿quiénes son los que son comprados con esa sangre? Sobre quién dice, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, ¿verdad? Ustedes han escuchado esa frase. Hoy, un día de estos, bueno, que Katy estuvo enferma el lunes y le fui a recoger los medicamentos ahí a la clínica y estaba conversando con unas señoras ahí y ella dice, bueno, yo nada más oro, ¿verdad? Y yo me cubro con la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo me cubra. La pregunta es, ¿cómo la sangre de Cristo nos cubre a nosotros? ¿Cómo tenemos nosotros contacto con la sangre de Cristo? Porque no es que yo estoy minimizando el poder de la sangre de Cristo, jamás, porque la sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados. Pero yo cómo tuvimos o cómo el ser humano tiene contacto con esa sangre de Cristo. De hecho, hace un tiempo, hablando de ese tema de la sangre de Cristo, ¿verdad? El propósito de la sangre de Jesús es limpiar el alma. Hay muchos usos, ¿verdad? Y la Biblia la describe de muchas maneras. Pero digamos, no es para usarse para conjurarla como si fuera un talismán o un amuleto de buena suerte. O para obligar a Dios a que me ayude con lo que yo quiero. Sí, en las cosas terrenales. Hace un tiempo yo estaba enseñando una clase, mi hermano decía que justamente así es como piensa la gente del mundo, la sangre de Cristo esto y lo otro, y me cubre y protege a mis hijos cuando andan en la calle. Para todo la usan, pero no para lo que de verdad es. Entonces, eso es usar el nombre de Dios en vano, digamos, es similar, es profanar, digamos, algo tan valioso, tan sagrado, sí. Caprichos personales. Amén, exactamente. Por eso es que lo que les decía anteriormente, siempre ligamos la justicia divina, la justicia de Dios, que la sangre de Cristo me cubra, a cosas a las cuales estamos expuestos. Digamos, yo salgo y esta señora decía, bueno, que la sangre de Cristo me lo cubre a uno y nada le va a pasar a uno. ¿Y qué pasa con aquel que sale y lo levantó un carro, o aquel que se brincó un alto, ¿verdad? Y por culpa de él, ¡pum!, murieron un montón de personas. ¿No lo cubrió la sangre de Cristo? Bueno, sí, la sangre de Cristo no cubre para las cosas terrenales, hermanos, para estas cosas. La sangre de Cristo nos cubre para lo que la palabra de Dios nos enseña, que mencionó el hermano Byron, para limpiar esa alma, para quitar esa ira de Dios en cuanto a absolver, ¿verdad?, del pecado de nosotros. ¿Cómo tuvimos nosotros contacto con esa sangre de Cristo? En el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo lo explicó, porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Recuerde que el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el bautismo nosotros tuvimos contacto con esa sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo, mientras nosotros permanezcamos en la fe, mientras nosotros permanezcamos en el Evangelio, mientras nosotros permanezcamos en esa forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados, esa sangre de Cristo nos va a cubrir nuestra alma para ese día glorioso en el cual todos nosotros, según 2 Corintios 5:10, vamos a dar cuentas a nuestro Señor, a nuestro Dios, de nuestras obras, ¿verdad? Esa sangre de Cristo nos cubre completamente. Por eso es que no es lo que yo haya hecho, es lo que Él hizo que me protege, es lo que Él hizo que me cubre. Es ahí la justificación, hermanos, es ahí la justificación. Entonces la justificación no se recibe por saber que Jesús murió. La justificación no se recibe por una obra de justicia que yo haya hecho. Recuerdan Tito 3, no por obras de justicia. Efesios 2 también, ¿verdad? No por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino es a través del sacrificio de Cristo y mi obediencia, mi confianza y seguridad en lo que Él hizo, que me ayuda a recibir esa justificación. ¿Y cuál? Entendiendo esto, hermanos, entendiendo esto, para finalizar, ¿cuál es el resultado de una persona justificada? O sea, una persona que ha obedecido el Evangelio, ¿verdad? La salvación de nuestra... Y según Romanos 5:1, ¿cuál es? Ajá, tenemos paz. Recuerde que la paz no es la ausencia de problemas, decía el hermano Johnny Ramsey, que fue predicador y maestro allá en la escuela donde yo estudié. Dice, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Pero no es una paz terrenal, hermanos, no va a haber guerra, usted no va a tener problemas con nadie, usted no es que no va a tener circunstancias difíciles. Estamos hablando de una paz para con Dios. Esto es, Dios va a juzgar al mundo con justicia y va a desechar, ¿verdad?, al pecador eternamente a sufrir. Entonces, al yo haber obedecido, estoy justificado, estoy absuelto de pecado por lo que Jesús hizo, estoy en paz. Él no me va ¿cómo lo pongo con unas palabras? Él no me va a destruir, hermanos. Así sencillamente no va a destruir mi alma para la eternidad. ¿Por qué? Porque yo tengo paz. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí. Ok. No me estaba esperando. Esa paz de la que usted está hablando, yo la imagino poniéndome los zapatos de una persona que cometió una infracción o sea, en un ambiente judicial. Judicial, en un juicio. Entonces, usted sabe que usted cometió una infracción y está hasta el cuello, ¿verdad? Llega el juez ahí, Sí. pasen adelante, Sí. usted se pone de pie. Y entonces, usted está intranquilo, ¿no? O sea, hay gente que está Todas las evidencias dicen, está caída. Sí, exactamente, y uno no puede dormir, no tiene tranquilidad, no le dan ganas de comer. ¿Cuántos años le pusieron ahí? No sé. ¿Cuántos años de sentencia? Sí, cadena perpetua, así. Entonces, ¿qué es lo que la paz viene cuando uno se da cuenta que no tiene que hacer nada, porque ya alguien más lo hizo? Entonces, si de repente usted, el juez, ahí en un proceso judicial, le dice, no, usted está perdonado, yo lo perdono, no tiene nada que hacer, simplemente yo le doy mi misericordia. Vaya y no lo vuelva a hacer más, le dijo aquella, ¿verdad? Vete y no peques más. Yo no me imaginaría la paz
que eso le puede traer a uno, la tranquilidad, el poder volver a dormir tranquilo, poder volver a comer, o sea, ¿me entiendes? Es algo que uno pierde por su propia cabezonada y que solamente el Señor es capaz de devolverle por medio de su gracia. Gloria a Dios, definitivamente. ¿Pri? Yo hablaba con Andrés un día de estos de que yo siento que cuando un cristiano muere, las velas y entierros deben ser muy diferentes, porque a veces, y muchos caemos en eso por la parte humana que tenemos y obviamente se entiende, pero cuando un cristiano muere más bien alcanzó la meta, o sea, Amén. debe ser de felicidad y esa paz que ahorita está mencionada es lo que yo siento que debe rodear cuando un cristiano muere. Y son situaciones que se vienen a la mente de uno porque todos somos de la muerte, ¿verdad? Y yo pienso en familiares, bueno, ya pasé por una y fue muy dura y en su momento asimilar todo eso no es nada sencillo, pero se fue en Cristo y yo creo que eso es la paz más grande que tiene cuando muere un cristiano uno, ¿verdad? Amén. Pero no abusar tampoco del amor de Dios hacia nosotros, que creo que a veces Ajá. ¿verdad? Exactamente. Porque usted dijo algo que me llevo de esta clase y es el hecho de que Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y es como cuando el papá le compra todo al hijo para que vaya al colegio y termina perdiendo el año, ¿verdad? O sea, el papá le puso todo en sus manos, pero el hijo no dio todo de sí para pasar ese año. Entonces, creo que es importante, ¿verdad?, no abusar del amor que tiene Dios por nosotros. Exactamente. Y casi que yo en la clase, preparando esta clase, a eso fue lo que me llevó. Por eso les decía, eso me tocó mi corazón, mi mente. Dígalo, para que no se le Una olvide. persona me interrumpió ahora. Es que hay algo que se estaba mencionando precisamente, por eso voy a retomar lo que dijo Priscila. Hay una situación, perdón, Jay, perdón. Es que, digamos, eso que dice Jay es cierto, de que Dios es amor, pero precisamente me hacían esa pregunta un día de estos atrás. Y si Dios es tanto amor, dice, ¿por qué permite tantas cosas en el mundo? Entonces, y castigó a esto y exterminó al mundo con una inundación y que no sé qué, y un montón de cosas. Dígale, tiene que venir al seminario de Job. Entonces le digo yo, sí, pero o sea, ¿cuántas oportunidades le dio? ¿Y cuántos chances nos da? Somos nosotros los que desperdiciamos, y es precisamente ese ejemplo, como dice Jay. Le digo yo, es que es ilógico, es como que vos estés ahí y un papá te esté ahí y, sí, mi amor, te perdono. Ay, la vuelve a embarrar y la vuelve a embarrar. O sea, yo como ser humano, yo te soy sincera, yo le aguantaría 3 y va jalado. O sea, y Dios su tolera tanto, entonces le digo yo, o sea, ¿entendés? O sea, obviamente él va a sentir ira también como todo padre. Y es una ira rejustificada todavía, porque estamos pecando ya sabidos, advertidos. Exacto. ¿Me entiendes? Todavía un niño no se puede perdonar porque va aprendiendo en el camino, pero ya nosotros que sabemos y ya tenemos siglos repitiendo los mismos errores y los mismos pecados, hombre, demasiada paciencia tiene el de arriba, ¿no? Amén, demasiada paciencia. Vamos a terminar el video y para que cortarlo aquí, hermana. Gracias a todos los que nos ven, nos siguen. Dios les bendiga.